vamos a hacer de forma práctica el arranque estrella-triángulo de un motor trifásico. Entonces aquí lo que tenemos primero es el circuito de fuerza, donde tenemos las protecciones aquí arriba para las tres líneas, y entre cada línea tenemos 380 volts, y luego tenemos tres contactores. El primero de ellos, que aquí está señalado como KM1, lo que hace es energizar el motor, entregarle las tres fases aquí en estos puntos, y los otros dos contactores lo que hacen es cambiar la conexión de estas bobinas. El primero lo que hace es que este KM3 es un puente entre ellas, por lo tanto la conexión queda en estrella y la tensión entre líneas va a ser de 220 volts alternos. Luego de pasado un tiempo de algunos segundos, este contactor termina su operación y arranca el KM2, el cual conecta los devanados en 380 volts. Por lo tanto, tenemos una partida a una velocidad inferior y luego pasamos a la velocidad nominal del motor, ¿ya? Si esto lo queremos hacer con el PLC, recuerden que el PLC del laboratorio tiene 4 salidas digitales incorporadas o embebidas, desde la 0 hasta la 3, y además estas salidas funcionan en 24 volts continuo, ¿ya? Lo que nosotros alimentamos o energizamos con este PLC es un elemento que me permita arrancar estos contactores. Cada uno de estos contactores tiene unos terminales A1, A2 que se llaman bobinas, ¿ya? Y lo que yo energizo en la parte control son estos A1 y A2. En el ejercicio que vamos a ver a continuación, práctico, los A1 y A2 funcionan en 110 volts alternos. Por lo tanto, no podemos conectar este A1 directamente al PLC porque aquí tenemos 24 volts. Entonces, para eso nos vamos a ayudar con un elemento que se conoce como relé. Vamos a conectar la bobina de nuestro relé, donde hay también un terminal A1 y A2, pero la diferencia es que en este lado vamos a tener un relé que tiene en su bobina una tensión de operación de 24 volts continuo, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos ofrece el relé? Un contacto de tipo normal abierto, donde aquí, como no tenemos tensión, o contacto sin potencial, o contacto seco, también son otros nombres que se usan para esto, este lado, que es el terminal 13, podemos energizarlo con la tensión que nosotros requerimos, que en este caso son 110 volts alternos, los cuales vamos a sacar de un transformador que convierte de 220 a 110, ¿ya? ¿Por qué usamos 110? Porque son las tensiones de las bobinas de los contactores que tenemos disponibles. Entonces aquí sacamos 110, ¿cierto? Y cuando la salida 1 se active o se ponga en 1, este contacto se va a cerrar y aquí sí que energizamos el A1 y el A2, pero del KM1. Y ahí sí que se produce la activación de este contactor, se cierran estos contactos y entregamos 380 volts al motor, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer para realizar con la programación PLC. Todos pueden pensar diferentes opciones, lo importante es que funcione. Yo estoy presentando una alternativa, ¿ya? Que es la que estoy mostrando a continuación, donde tenemos un elemento que nos permite el arranque, que es la primera entrada digital del PLC. Cuando veamos a continuación el conexionado, vamos a ver que, ya que yo no tengo botoneras acá, estoy usando dos sensores. Entonces, cuando el sensor se active, ya este se va a poner en 1, y aquí lo que va a hacer es solamente un 1, pero durante un ciclo de scan, porque es un detector de flanco positivo, y este bloque de flip-flop o set reset va a poner en 1 la salida principal, que va a ser el K1. Como este se puso en 1, este contacto que tiene el mismo nombre es auxiliar, se pone en 1, se cierra, se pone en 1 acá, entrega un pulso, lo que activa un retardo a la conexión de 7 segundos y enciende el contactor de estrella, ¿ya? Y
Aquí tenemos el circuito triángulo con un retardo a la conexión. También cuando se produce el 1 aquí, empieza a contar, pero hay un desfase de medio segundo entre el apagado estrella y la activación triángulo. O sea, aquí hay un delta de 500 ms. ¿Ya? Es una alternativa que vamos a revisar ahora con la conexión y la prueba de los diferentes elementos. Ahora vamos a realizar la parte práctica de lo que les acabo de mostrar en el circuito. Para eso vamos a revisar los elementos que vamos a utilizar. Tenemos obviamente el controlador PLC que está acá, que es el mismo que igual tenemos en el laboratorio. Y como vamos a hacer un arranque estrella-triángulo de un motor trifásico, necesitamos 3 contactores. ¿Ya? ¿Cuál es la función de esto? Obviamente, conectar la parte de arriba, los 380 que están acá, con los de acá para alimentar el motor. Primero, durante los primeros segundos, alimentamos en estrella y luego cambiamos a este que es triángulo. Para ello, el PLC lo que va a hacer es energizar las bobinas de estos contactores. Recuerden que el PLC su salida es en 24 volt continuo y acá estas bobinas funcionan en 110 volt alterno. ¿Ya? Para lograr eso vamos a utilizar estos 3 relés que están acá de interfase. O sea, alimentamos en 24 volt por el lado de la bobina del relé y acá tenemos un contacto normal abierto que nos va a permitir obtener desde este transformador de 220 a 110 volt alterno la energía para activar las bobinas de los contactores. ¿Ya? Entonces yo a continuación voy a realizar el conexionado. Lo primero que voy a conectar va a ser desde la salida del PLC a los terminales A1 de los relés. Aquí tengo los cables preparados, entonces voy a ir desde el extremo salida 1, que en este caso es el terminal 1.1. Esto es resorte. Ya, esta parte en la maqueta ya está listo. O sea, esta parte hasta el relé es lo que está disponible. Y nosotros en los conectores banana que tenemos disponible este contacto normal abierto. Pero aquí vamos a hacer la conexión completa. Entonces voy al terminal A1 de este relé y lo dejo conectado. Como esto es 24 volt, tengo que aterrizar con 0 volt el segundo terminal de la bobina. Para eso voy a usar otro cable y voy a ir desde el negativo de la fuente de poder, que lo tengo disponible ahí en menos o en estos bornes de acá, al terminal A2. Entonces voy a conectar aquí el 0 volt. Me voy a correr para que pueda grabar. Voy a hacer con la otra mano mejor. ¿Ya? Ahí. Y ahora voy al terminal A2. Y así dejo listo la parte de control del primer relé. ¿Ya? Como los 3 relés deben ir al terminal A2, yo lo que debería hacer es tirar 3 cables entre el 0 volt y el A2. Pero también los relés de esta marca tienen unos accesorios que me permiten ponerlos ahí y hacer un puente y solamente pongo un cable. ¿Ya? Entonces yo ahora voy a hacer la conexión de las otras 2 salidas. Ahí tengo alimentado la parte de la salida del PLC. Voy a conectar completo el PLC. Como no tenemos botonera, vamos a usar estos sensores que están acá, ¿ya? Que son magnéticos. Entonces yo después le voy a acercar un imán, partir y detener. Entonces aquí tengo los cables. Estos son de 2 hilos, donde va uno al positivo y el otro a la entrada digital del PLC. Y lo que internamente tiene es un contacto normal abierto cuando la entrada, digamos, se activa o se le acerca un elemento magnético. Entonces este cable café lo voy a llevar acá a estos terminales positivos que tengo acá. Aquí tengo un puente que une todo esto y saco positivo desde la fuente de poder. Entonces conecto ahí y voy a la entrada digital del PLC. En este caso dejé por programa la primera entrada para la opción
arranque y la segunda para la opción detener. Entonces voy a conectar acá. Ya, no es usual que se use un sensor para un arranque y detención, ¿ya? Pero aquí estamos usando los elementos que tenemos disponibles. Ahí, entonces aquí ya por el lado del PLC no tendríamos nada más que hacer. Ahora nos quedaría conectar la parte 110 volt alternos. Y para eso vamos a usar los contactos normal abiertos de los relés. Aquí tenemos la fase de 110 volt que va a ir al común del primer relé. Voy a cortar un poquito el terminal porque si no... Ahí lo ponemos en el normal abierto, común, contacto 13. Entonces cuando la salida se active, se va a producir un cierre entre el contacto 13 y 14. Por lo tanto, desde el terminal 14 debemos salir a la bobina del contactor. Entonces tenemos que alimentar estos 13, los 3 con 110 volt. Para eso también vamos a usar un puente para eliminar, no tener tantos cables y no contaminar tanto el circuito. Y lo que nos queda es conectar desde el 14 hasta los terminales A1 de cada contactor. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer la primera conexión. Salgo del 14. Y entro a A1. Como aquí le voy a entregar fase 110, tengo que obviamente buscar un común para que cierre el circuito. Aquí tengo el común de 110 volt que voy a ir al terminal A2 y ese común tiene que estar presente en los 3. Por lo tanto voy a puentear todos los terminales A2 para que tengan el común de 110 volt alterno. Ya tenemos el circuito conectado. Vamos a hacer algunas pruebas antes de... ¿ya? Verificamos aquí que tengamos tenemos 109 volt, estamos bien, ¿ya? Los cuales están aquí en el terminal 13. Ahí. Entonces, cuando este contactor se active, debería ponerse en 110 volt. ¿Ya? Y lo que va a pasar es que este elemento que está aquí, que es un testigo de la bobina, se va a ir hacia adentro y debería haber continuidad entre los terminales superiores e inferiores. Entonces vamos a hacer la prueba. Tenemos aquí un elemento que es magnético, que estos se usan en los refrigeradores. Entonces vamos a ir al sensor. Ahí arrancó. Ahí arrancó. Tenemos dos contactores, K1 y K3. Y ahí se produjo el paso de estrella a triángulo. ¿Ya? Voy a detener. Y ahora voy a hacerlo, pero con medición de continuidad. Para que ustedes vean que el efecto, lo que hace en el contactor. En este momento no tengo continuidad, pero ahí ustedes escuchan por el ruido del instrumento que hay continuidad. Y lo que estamos haciendo es entregarle las 3 fases al motor. Cuando conectamos en estrella le entregamos las 3 fases pero conectadas en 220 volt. Y cuando pasamos a triángulo le conectamos las 3 fases pero en 380 volt alterno.